Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Juan. Gloria a ti, Señor. Jesús dijo a los fariseos: les aseguro que el que no entra por la puerta en el corral de las ovejas, sino trepando por otro lado, es un ladrón y un asaltante. El que entra por la puerta es el pastor de las ovejas. El guardián le abre y las ovejas escuchan su voz. Él llama a cada una por su nombre y las hace salir. Cuando ha sacado a todas las suyas, va delante de ellas y las ovejas lo siguen, porque conocen su voz. Nunca seguirán a un extraño, sino que huirán de él, porque no conocen su voz. Jesús les hizo esta comparación, pero ellos no comprendieron lo que les quería decir. Entonces Jesús prosiguió: les aseguro que yo soy la puerta de las ovejas. Todos aquellos que han venido antes de mí son ladrones y asaltantes, pero las ovejas no los han escuchado. Yo soy la puerta, el que entra por mí se salvará. Podrá entrar y salir, encontrará su alimento. El ladrón no viene sino para robar, matar y destruir, pero yo he venido para que las ovejas tengan vida y la tengan en abundancia. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos amigos, estamos entonces aquí con esta figura tan interesante, tan linda del buen pastor. Ya en esta semana el domingo pasado celebramos al buen pastor, el buen pastor que está siempre cerca de sus ovejas. Y aquí nos hace una descripción tan linda, queridos amigos, de lo que significa. Yo les aseguro que el que no entra por la puerta en el corral de las ovejas, sino trepando por otro lado, es un ladrón y es un asaltante. Primer elemento. Ya digo que aquí en la comunidad de Juan existía una dificultad en ese momento, sobre todo lo que se llama la comunidad ad extra y la comunidad ad intra. Los ad intra eran los cristianos convertidos y que hacían este camino de salvación. Los primeros cristianos se llamaban luego así, el camino. Bueno, y sin embargo está la comunidad ad extra, que es aquella que simplemente está invadiendo la misma vida de esta comunidad que está siguiendo a Jesús. Y entonces le cuestiona de todo y le hace muchos problemas. Y ante esta situación es que aparece Juan y va describiendo, atención, o le seguimos verdaderamente a Jesús, entendemos lo que Jesús nos propone en la propuesta del Evangelio, en lo que significa para nosotros ir detrás del Señor, ¿o será que nosotros simplemente somos como estos que están haciendo un poquitito el calentamiento y el lavado de cerebro de muchas personas que al final de cuentas se van detrás de falsos pastores? Y por eso aquí justamente dice el Señor y recalca la comunidad joanea: ¿quién es el que abre la puerta? El guardián le abre y las ovejas escuchan su voz. El guardián, es decir, aquel que está atento, aquel que acompaña a sus ovejas, aquel que conoce también a sus ovejas. Él llama a cada una por su nombre y las hace salir. Queridos amigos, también este elemento es esencial, el hecho de que conozca el pastor a cada una de sus ovejas. Conozca, que exista una relación personal. Ya digo muchas veces, entonces, ante ella vamos a morir, da ya esa cuaitera, anda ya calculai, daña mindu uy, anda ya ese que había sido aquí el Señor nos puso a personas tan importantes con las quienes nosotros tenemos que trabajar. Con Andy ñande entonces con Oña Peñande ñande Upuba lleva mañana ya echana cuáles son sus necesidades, cuáles son sus problemas. Y desde ahí, queridos amigos, hacer el accionar pertinente para ayudar a crecer como comunidad. Y por lo tanto, cuando ha sacado a todas las suyas, va delante de ellas y las ovejas lo siguen. Pidamos también esta gracia
porque el Señor nos está diciendo, peyuque se yo que hacer pecuere, peyapo que la sea ya poajina, peyuque hape guataque hoñón die payajana comunidad haisha, porque siempre encontraremos también en la historia de la vida lobos rapaces. Que el Señor Jesús les bendiga y sobre todo nos ayude a nosotros a percibir, a entender como papá, como mamá, que somos entonces los buenos pastores, es decir, aquellos que deben conducir a su grey. Que así sea. Que así sea.